Un saludo, mi nombre es Roberto Augusto, bienvenidos a mi canal, el canal número 1 para escritores independientes en español, el canal de letra minúscula. En este vídeo me gustaría explicarte lo que es el proceso de creación de un libro, de publicación de un libro. Quiero explicarte lo que es la complejidad o las diferentes fases que tiene la publicación de un libro tal como lo hacemos en letra minúscula. Esto te servirá un poco para entender los diferentes pasos que hay que dar a la hora de crear un libro, cuando vamos a publicar un libro. El primer paso es la corrección del texto. O sea, nosotros tenemos un texto que está hecho en Word, que nos envía el autor, y ese texto lo primero que hay que hacer es corregirlo. Entonces hay que hacer una corrección de estilo y ortotipográfica para tener un texto ya acabado y definitivo. Antes de la corrección se puede hacer lo que es un informe de lectura. El informe de lectura sirve para mejorar lo que es el contenido de la obra. Aquí hay dos aspectos. Uno, el contenido, la historia, el argumento, los personajes, y otro, la forma. Entonces, para corregir la forma, es decir, la ortografía y lo que es el estilo del libro, cómo está escrito, primero necesitas tener un texto terminado. Entonces, lo primero sería el informe de lectura. El autor, con ese informe, modifica el contenido de la obra para mejorar la historia, y una vez tenemos eso, hacemos la corrección del texto. Tenemos la corrección del texto, se hace una corrección de estilo y ortotipográfica, y luego ya podemos pasar a la siguiente fase. ¿Cuál sería la siguiente fase? La siguiente fase, la fase 3, informe de lectura, corrección de estilo y ortotipográfica. Nosotros le enviamos el texto al autor para que revise la corrección y acepte los diferentes cambios o introduzca nuevos cambios, etc. Todo esto es un proceso de diálogo en el cual pues tú envías el texto, el autor lo corrige, acepta los cambios, etc. Luego el siguiente paso es el maquetado del texto. ¿Qué es maquetar un texto? Maquetar un texto es coger el texto que ya ha sido corregido, que ya se han hecho los cambios a partir del informe de lectura, y cogemos y ese texto lo ponemos en una plantilla y hacemos el libro. En realidad maquetar es hacer el libro, que es, bueno, hacer la portada, diferentes páginas y el formato para subirlo a Amazon, donde vamos a publicar la obra. Ese es un proceso también complejo, se tiene que hacer en papel y se tiene que hacer en ebook. Enviarlo al autor nuevamente para que lo revise y nos diga si está de acuerdo con el maquetado, quiere introducir cambios, etcétera, etcétera. Después, una vez tenemos el maquetado, pasamos a la portada. La portada no puede hacerse hasta que tenemos el texto maquetado. A veces me pasa que algunos autores son un poco impacientes y me dicen: Roberto, haz la portada ya. Digo, no, tenemos que esperar a tener el texto maquetado. ¿Por qué? Porque necesitamos saber el número de páginas maquetadas para saber el tamaño del lomo. El lomo del libro, que es esto, ¿no? Esta parte depende del número de páginas. Cuanto más gordo, pues el lomo tiene que ser más grande. Entonces necesitamos tener el texto maquetado para hacer la portada. Luego hacemos la portada. Se hace la portada para la versión en ebook y para la versión en papel. El autor revisa la portada, etcétera, etcétera. Luego se hace la descripción del libro. Necesita la descripción del libro para Amazon. Normalmente usamos el resumen del libro que hemos corregido. Después hay que abrir la cuenta del autor en Amazon, introducir los datos, etcétera, etcétera. Después hay que subir el libro en papel. Enviar un libro de prueba al autor para que lo revise antes de publicarlo, y si quiere introducir nuevos cambios. Si os fijáis, es un proceso que, claro, hay que revisar muchas cosas. Hay que revisar la corrección, hay que revisar el maquetado, hay que revisar la portada, y luego se envía un libro de prueba. Un libro de prueba que te envía Amazon, que pone ejemplar de prueba aquí en la portada, para que el autor lo revise imprimido antes de publicarlo. Luego se publica. Luego se publica también en ebook. Luego tienes que anclar en la página de productos para que aparezca en la misma página el ebook y el papel. Y luego ya está publicado. O sea, es un proceso que pasa por diferentes fases, y es un proceso que, bueno, puede ir alargándose porque, claro, publicas el libro en papel, de prueba, se lo tienes que enviar al autor, el autor lo revisa, se introducen nuevos cambios.
Y es un proceso, bueno, constante de introducir cambios, ir mejorando y ir ajustando el libro para que quede absolutamente lo perfecto al final del proceso. Es un proceso, por lo tanto, que tiene diferentes fases y que tienes que ir pasando todas para lograr lo que es publicar el libro con calidad. Recuerda, informe de lectura, corrección, maquetado, portada, publicación, antes de la publicación libro de prueba y publicación. O sea, estas serían más o menos las fases de la publicación de un libro en Amazon, tal como lo hacemos en letra minúscula. Espero que te haya servido este vídeo para entender un poco el proceso de publicación de la obra. Gracias por escucharme. Te invito a suscribirte a este canal si no estás suscrito. Te invito a darle a la campanita. Te invito también a que visites nuestra página web letraminúscula.com si necesitas publicar tu obra, una corrección de texto, un informe de lectura o cualquiera de los servicios que ofrecemos en letra minúscula. Hasta un próximo vídeo y vive tu sueño de ser escritor.